Cuando el ser humano empieza a darse cuenta de lo que es, de lo que piensa, cuando empieza a darse cuenta de lo que siente, de lo que le emociona, de lo que hace, de lo que tiene y de lo que está a su alrededor, en ese momento el ser humano empieza en una nueva etapa de su propia evolución. ¿Por qué de una nueva etapa de su evolución? Si cada uno te das cuenta de que tú eres un ser pensante, de que eres un ser sentimental, emocional, y de ahí la secuencia que ya sabes, en ese momento tu vida empieza a tomar otra perspectiva. ¿Por qué? Porque como sabes, lo que tienes y también lo que no tienes es producto de lo que haces o de lo que no haces. Y lo que haces es el resultado de lo que te emociona, de lo que sientes, de lo que piensas. De ahí que el origen de todo lo que tú realizas y tienes está en el pensamiento. Pero el pensamiento es una cualidad que no es el destino final de lo que tú eres, no es el origen, no. El pensamiento, el sentimiento y la emoción son características físicas sutiles. ¿Qué significa esto? Significa que tú eres un ser pensante de manera constante, eso lo puedes constatar. Eres un ser de sentimientos de manera permanente y de emociones, de movimientos. Pero el pensamiento tiene como antecedente la mente. La mente es el procesador y el generador de todos los pensamientos, de todos los sentimientos, de todas las emociones, de todo lo que tú haces, también, por supuesto, de lo que tienes. Pero ¿que la mente no es el cerebro? No. El cerebro es un órgano físico, orgánico. Y la mente, por así decirlo, es un órgano energético. La mente es la particularidad, es la base, es la esencia, es el sustento del pensamiento. Si el pensamiento es energía, la mente también es energía. Por eso no es lo mismo la mente que el cerebro. El cerebro es materia. La mente es lo que te permite procesar los pensamientos, sentimientos y emociones de una manera que te da la eficiencia y la perfección de lo que tú eres. Mira, tu cuerpo es una máquina perfecta, maravillosa. Tu cerebro es el regulador
y controlador de tu cuerpo. De la misma manera, la mente es el regulador y el controlador de tus pensamientos, y de ahí, en cascada, de tus sentimientos, tus emociones, tus movimientos y lo que te rodea. Entonces, conocer la mente, saber de ella, darse cuenta, es el principio para que tengas y tomes en tus manos tu propia evolución. Algunos piensas que te resulta complicado distinguir o diferenciar la mente de tu cerebro y de tus pensamientos. Es cierto, la razón principal es que no has sido educado para pensar en la mente, no has sido educado para usar la mente. De la misma manera que no has sido educado para que tú uses tu cerebro, uses las propiedades, las características, la gran maravilla que es tu cerebro, y entonces, como el cerebro, al igual que la mente, no se pueden parar, no pueden hacer pausas. No, es como si tu corazón de pronto dijera, bueno, hoy no voy a trabajar. No, no se puede. El corazón, los pulmones y cada uno de tus órganos, desde el momento en el que son configurados y estructurados, desde ese momento no paran, no pueden parar. De la misma manera, tu cerebro no puede parar, tus pensamientos tampoco. Tus sentimientos de pronto no te das cuenta de ellos, pero no puedes dejar de sentir. Por lo tanto, tú no puedes dejar de usar la mente, aunque no te des cuenta. Si tú aprendieras a considerar que tu cerebro es el regulador y el controlador de tu cuerpo, si tú quieres tener un mayor control y un mayor desarrollo de tu vida, que tu vida se mueve y se realiza a partir de tu cuerpo, entonces una buena parte de tu tiempo, de tu estudio, de tu reflexión, tendría que estar dedicado al cerebro. Por eso cuando te menciono lo de la mente, en tu cerebro se genera una pequeña fricción. ¿Por qué? Porque no has sido educado para entender los asuntos de la mente. Si con dificultades has sido educado para entender y usar tu cerebro, entonces se complica un poco más el asunto de la mente. Pero no importa. Aquí, como sabes, a través de las sesiones, vamos a reflexionar, vamos a observar todos estos asuntos. El asunto del cerebro, el asunto de la mente, el asunto de la conciencia. Porque cada uno tiene sus propios niveles. Pero sí es importante que entiendas tú lo básico, lo elemental, para que a partir de ahí puedas entender sin complicaciones lo no tan básico, lo no tan elemental. Así es de que podemos empezar por el asunto del cerebro. El cerebro, como tú sabes, está dentro de tu cráneo y ahí, en esa posición, a través de la red inmensa, inmensa, de su sistema de nervios, gobierna, controla,
regula el funcionamiento de todos los órganos. Pero al gobernar y regular cada órgano, entonces también regula y controla el movimiento de cada célula. Hay movimientos automáticos y hay movimientos voluntarios. Los automáticos ya te los comenté. Tu corazón palpita y bombea la sangre de manera automática, permanente, desde el principio de tu vida hasta el final. Tus pulmones también lo hacen de una manera automática. Tus intestinos, tus glándulas, todos los movimientos de tus órganos internos se hacen de una manera automática. Porque sería demasiado complicado que cada movimiento estuviera sujeto a un asunto de voluntad. No habría equilibrio, no habría armonía, no habría estabilidad. Y entonces todo tu tiempo, todos tus recursos de atención estarían ocupados ahí. ¿Qué sucedería? Sucedería que entonces tú no tendrías tiempo ni oportunidad para poderte mover en la parte, en el ambiente exterior, y entonces, pues sí, estarías inmovilizado, estarías estático, estarías simplemente vegetando dentro de ti mismo. En esa maravillosa configuración de lo que tú eres, el cerebro entonces regula y controla toda la parte automática, toda la parte involuntaria, para dar la estabilidad, para dar la seguridad de que tu cuerpo va a estar funcionando en óptimas condiciones todo el tiempo. Así es de que una parte de la función de tu cerebro es asegurar que tu cuerpo funcione siempre, permanentemente, en toda su capacidad. ¿Qué es lo que tienes que hacer entonces para asegurar que tu cuerpo funcione correctamente, funcione perfectamente, tal y como está diseñado? Lo más simple, lo más elemental es que tú alimentes y nutras tu cuerpo con los ingredientes, con los alimentos que tu cuerpo requiere, que tu cuerpo necesita. Un aspecto fundamental, básico, es que dediques un espacio y un tiempo para estudiar tus propios órganos, tus propios sistemas, todos, para que puedas darte cuenta de cómo funcionan, de qué es lo que requieren nutricionalmente hablando, y le suministres los nutrientes que tengan la calidad suficiente para el correcto funcionamiento de tu cuerpo. Si tú no le das los nutrientes necesarios en las cantidades adecuadas y con la calidad suficiente, tarde o temprano tu cuerpo desarrollará algunos síntomas que luego se traducirán en lo que tú llamas enfermedades. Pero si tú te ocupas de nutrir correctamente tu cuerpo, simple y sencillamente se moverá el mayor tiempo posible porque está en las mejores condiciones. Si observas, hay toda una secuencia. Tienes un cerebro que se encarga de actividades automáticas de tus órganos, pero tus órganos para funcionar requieren de elementos físico-químicos,
requieren de nutrientes para que estos órganos y este cuerpo y este cerebro funcionen adecuadamente. Por otro lado, tu cerebro controla y regula los movimientos voluntarios. Cuando tú quieres tomar algo, un vaso con agua, algún utensilio, alguna herramienta, cualquier cosa, tú simplemente proyectas tu pensamiento hacia el resultado que tú quieres. Y el cerebro mueve, el cerebro controla los movimientos de tus músculos, de tus huesos, para que con esa proyección de pensamiento tú tomes ese vaso, esa cazuela, cualquier herramienta u objeto que tú quieras tomar. Este principio es un principio universal. El origen de tu movimiento es el pensamiento. Si tú deseas tomar un vaso con agua que está ahí en la mesa, todo el movimiento corporal se hace de una manera automática, mecánica. Esto significa que tu cerebro guardó las experiencias previas anteriores de ese movimiento. La primera vez que tú tomaste un vaso con agua, no lo hiciste de manera perfecta. Tú puedes observar esto en el desarrollo de un bebé, de un infante, y verás que sus primeras experiencias de su control de su cuerpo no se hicieron de manera automática. Tuvieron que experimentar una y otra y otra y otra vez hasta que el movimiento se hizo inconsciente. ¿Qué es lo que sucedió ahí? El cerebro registró todos los intentos y los fue suplantando cada intento uno sobre otro, de tal manera que al final queda ya el registro automático de todos los movimientos de velocidad, de presión, de inclinación de cada uno de tus órganos, de tus músculos, para que tú puedas, simple y sencillamente, sin preocuparte, tomar ese vaso con agua. Esto te debe dar elementos suficientes para que tú entiendas que es la práctica, que es el ejercicio constante, lo que te va a dar la perfección de tus movimientos, sean los que sean, del nivel que sea. Tú has sido educado en una cultura del milagro, es decir, de las cosas maravillosas de una manera espontánea, y que así, simplemente porque sí, se da un movimiento perfecto. No es así. Cada movimiento tiene su base, tiene su antecedente. Si tú te educas en una cultura del ejercicio y de la práctica, llegarás a la maestría. Porque, como sabes y has escuchado muchas veces, la práctica hace al maestro. De esa manera, si tú enfocas tu vida desde esa perspectiva, ¿qué es lo que no podrás lograr? Todo lo que tú te propongas lo lograrás. Pero, repito, la base del movimiento es la práctica, es el ejercicio, la constancia.
¿Por qué en esta cultura de la práctica y el milagro no son compatibles? Porque en la cultura del milagro se te invita a que tú no hagas nada, que todo lo dejes en la voluntad del otro o de los otros, y entonces sucede. Pero la realidad, si tú la observas, la analizas, la evalúas, es otra. Sin embargo, cuando tú consideras que para lograr lo que tú deseas debes de ejercitar y practicar y lo haces, tú puedes verificar, comprobar que esto te da resultados permanentes cada vez que haces un ejercicio, cada vez que haces una práctica. Por ello te digo que si tú quieres evolucionar de una manera eficiente, rápida, perfecta, el camino es el ejercicio, es la práctica. La práctica siempre, siempre hará al maestro. Hasta aquí tenemos dos tipos de movimiento. El movimiento involuntario, es decir, aquel que no está sujeto a tu voluntad consciente, como es el funcionamiento interno de tu cuerpo, por un lado, y por el otro, el movimiento inconsciente producto del movimiento voluntario. Todos aquellos que sabes manejar un auto, lo entiendes perfectamente. Los que sabes montar en bicicleta, lo sabes perfectamente. Cuando tú entras en contacto con un aparato, con un equipo, con un instrumento que requiere de cierto procedimiento, y lo repites una y otra vez, el movimiento que al principio fue voluntario, con toda la atención puesta, con la repetición, con el ejercicio, con la práctica, llegó a hacerse inconsciente. Si tú observas tus movimientos en un día común y corriente, verás que la gran mayoría, un altísimo porcentaje de tus movimientos ya son inconscientes. Te levantas e inconscientemente te paras y te mueves. Tomas un baño, inconscientemente abres la llave, tomas el jabón, te jabonas, le cierras, tomas la toalla, te secas, etc. Eso no lo puede hacer un bebé. Requiere de haber desarrollado un proceso de aprendizaje. Te cambias, te pones tu blusa, tu camisa, la abotonas, y todo lo haces de una manera inconsciente. ¿Por qué? Porque ya lo aprendiste. De la misma forma, tomas la silla, la desplazas, te sientas, la recorres, desayunas o comes. En fin. Por eso te digo que si tú revisas las actividades y tus movimientos de un día, la gran mayoría, un altísimo porcentaje, son inconscientes. ¿Por qué? Porque ya los aprendiste. Ahora, en esta nueva etapa de la evolución, de tu propia evolución, tu movimiento tiene que ir más allá. Tú tienes que estar generando nuevos pensamientos, sí, nuevos pensamientos, porque los que has estado usando son los mismos de hace mucho tiempo. Muchos incluso son de tu infancia, son de experiencias anteriores. Y como todo esto fue un movimiento donde no estaba tu lucidez de por medio, donde no estaba tu inteligencia dirigiendo esos pensamientos, ahora
en esta nueva etapa es la oportunidad. Es tu oportunidad para que puedas generar un nuevo aprendizaje, que sí, si bien es cierto, al principio será lento, como cuando aprendiste a abotonar tu blusa o tu camisa, pero, repito, otra vez, con la práctica lo harás inconsciente. Este proceso, este mecanismo, es algo que debes de estar usando permanentemente. Pero ahora, imagina tú que tú definas tus propios pensamientos, que tú definas tus propios sentimientos, que tú definas tus propias emociones y a partir de ahí hagas un pequeño esquema simple, sencillo, de qué es lo que debes de pensar para lograr tal o cual resultado. Al utilizar este proceso de manera consciente, tú vas a proyectar el resultado. Así como proyectas ya inconscientemente tomar ese vaso con agua, así tú vas a proyectar el sentirte feliz, el ser inteligente, el ser amoroso, el ser respetuoso, el ser amable, el ser eficiente. Todo lo que tú quieras. Sí, lo que tú quieras. Simplemente observa. Si yo quiero hacer mis movimientos con inteligencia, con sabiduría, ¿qué es lo que debo de hacer? Primero, tienes que definir en cada situación, vamos pensando en un ejemplo, la educación de tus hijos. Si tú los quieres educar de manera inteligente, ¿qué es lo que tienes que hacer? Inducir, invitar a que ellos observen lo mismo que tú estás haciendo, que observen qué están pensando, que observen qué están sintiendo, que observen qué es lo que están haciendo y qué es lo que produce esa actividad, ese sentimiento, ese pensamiento, y evalúen si lo que ellos tienen como resultado es lo que desean. Cuando tú hagas este proceso, cuando tú hagas este procedimiento, entonces la inteligencia empezará a ser parte de tu patrimonio. Si tú observas toda la secuencia, verás que el movimiento, que el proceso es interesante. Veamos. Tú tienes los movimientos involuntarios, automáticos de tu cuerpo. Eso quedó muy claro. Luego, tú tienes los movimientos voluntarios que al repetirse constantemente, permanentemente, se hacen inconscientes. Entonces, tienes movimientos involuntarios, movimientos inconscientes y movimientos voluntarios. Pero cuando tú subes un nivel más al nivel de los movimientos conscientes, entonces se dispara tu propia evolución. Cuando tú empiezas a hacer movimientos conscientes, va implícita la frecuencia del movimiento voluntario. Si tú esos movimientos conscientes los repites una y otra vez, entonces el movimiento voluntario se repite una y otra vez y se hace inconsciente. De tal manera que después todos tus movimientos inconscientes serán movimientos
inteligentes, lúcidos, brillantes, sabios, amorosos, de una completa armonía, de una gran felicidad. Por eso tú escuchas que la felicidad es un estado de conciencia. Es el resultado de movimientos conscientes, de pensamientos conscientes. Entendiendo esto, sabiendo esta pequeña estructura de los niveles de movimiento, tú puedes empezar a observar y a evaluar de qué tipo de movimiento son los que tú haces en el día. Y verás que principalmente, dejando a un lado los movimientos automáticos, involuntarios, porque esos no pueden dejar de hacerse, al darte cuenta que la mayoría son inconscientes y que en su momento fueron voluntarios, ahí, al detectar esto, al concluir esto, te darás cuenta que lo que sigue en tu proceso de evolución, en tu camino de realización, lo que sigue es que empieces a definir, a escoger qué pensamientos, qué sentimientos, qué emociones, de manera consciente. Ese es el principio. Esa es la puerta. Ese es el camino. No hay otro. El camino de la evolución, de la nueva evolución de la etapa de la humanidad, pasa necesariamente, obligadamente, por la puerta de la conciencia. No hay otra. No hay magia. No hay milagros. No. Lo que hay es una conciencia plena, una sabiduría básica, una inteligencia elemental. Eso es lo que existe, eso es lo que sigue, eso es lo que tienes tú la oportunidad en este momento, en el aquí y en el ahora, en tu diario vivir, ser un ser inteligente, un ser lúcido, un ser sabio, un ser amoroso, un ser armónico, un ser equilibrado, un ser consciente.